pregunta: ¿cómo llegar a saber qué es lo que quieres hacer en la vida? Respuesta rápida: lo que sea con tal de ser feliz. Porque si lo que hago me hace feliz, es que ese algo es bueno y me está haciendo bien. Se nos olvida que lo más importante es la felicidad. Se nos olvida que es el mayor bien al que el ser humano puede aspirar. Y esto, repito, como decía Aristóteles, es innegable, pues todos los otros bienes que perseguimos no son buenos, no son apetecibles, porque apuntan hacia la felicidad. Uno quiere dinero porque piensa que de alguna forma le va a hacer feliz. Uno quiere casarse con determinada persona porque piensa que va a ser más feliz si lo hace. Uno quiere cambiar de trabajo porque piensa que va a ser más feliz en el otro sitio, que eso le va a hacer más feliz. Pero de alguna forma, cuando llega la hora de decidir, de elegir, justo en ese momento se nos va de la cabeza y empezamos a pensar en otras cuestiones. Y demasiadas veces decidimos pensando en el miedo, pensando en el placer, pensando en la falta de fortaleza, en la falta de coraje y de valentía. Pensamos demasiado en escoger la opción más sencilla, la que provoque al final menos cambios, defendiendo de lleno una seguridad de una configuración de la vida que está ahí y que, como ya es segura, ya es cierta, ya sabemos cómo es, nos cuesta mucho ponerla en peligro intentando encontrar algo mejor. Y es entonces cuando decimos aquello de: quizá haciendo esto me voy de Málaga a Malagón, ¿no? Y aceptamos unas condiciones que realmente no nos llenan, pero que por miedo a que lo siguiente sea peor, pues nos declaramos conformes cuando realmente no es así, cuando realmente no estamos llenos, cuando realmente no estamos satisfechos. El Dalai Lama tiene esta pequeña obra con Howard Cutler, El arte de la felicidad, y es un libro que he recomendado muchísimas veces, pero que realmente no veo que se recomiende demasiado. Y aquí tiene un extracto, un fragmento que me parece de un interés brutal, y es el que os traigo aquí hoy. Dice así: cuando la vida se hace demasiado complicada y nos sentimos abrumados, a menudo resulta muy útil retroceder un poco y recordar cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo esencial. Al afrontar la sensación de estancamiento y confusión, puede sernos útil tomar una hora, una tarde o incluso varios días para reflexionar y determinar qué es lo que nos aportará verdaderamente felicidad, para luego organizar nuestras prioridades. Eso puede resituar nuestra vida en el contexto adecuado, permitir una nueva perspectiva y ver el camino correcto. Y sigue en el siguiente párrafo: de vez en cuando tenemos que afrontar decisiones fundamentales que pueden afectar al curso de nuestras vidas. Quizá decidamos, por ejemplo, contraer matrimonio, tener hijos o estudiar para ser abogados, artistas o electricistas. Una de dichas decisiones puede ser también la firme resolución de ser felices, de conocer los factores que conciernen a la consecución de la felicidad y dar pasos en esa dirección. Volverse hacia la felicidad como un objetivo alcanzable y tomar la decisión de buscarla de manera sistemática puede cambiar profundamente nuestra vida. Yo en mi libro, Nunca renuncies a ser feliz, contaba un poquito mi historia, ¿no? Y lo que realmente supuso un cambio brutal en todo fue que un día decidí, no que iba a conseguir ser feliz, porque no sabía si iba a estar en mi mano, pero sí decidí que iba a entregar mi vida y mis mejores esfuerzos a conseguirlo. Porque comprendí que era la única cosa conseguible que no podría fallarte, que no podría decepcionarte. Y lo vi muy claro un día. Y dije: ostras, es que es esto. Este es el único tiro fijo que creo que tengo, que creo que puedo iniciar esa búsqueda, esa aventura con la tranquilidad de saber que si lo consigo algo parecido, no me va a decepcionar, no va a ser como todas las otras cosas que yo he perseguido y conseguido en mi vida, que al tenerlas he dicho después: y ya está, esto es todo, pues no ha llenado ningún hueco. Y pensaba
o deducía que la felicidad sí iba a llenar todos esos huecos. Y deducía también que esa búsqueda de la felicidad iba a ser la fuerza que ordenase toda mi vida, que todo lo que no era bueno para mí en mi vida, todas aquellas construcciones que yo había ayudado a construir, todas aquellas decisiones que había tomado y que persistían en mi vida y que no eran buenas para mí, se iban a caer con el solo proceso de buscar mi felicidad. Porque entendí que si yo buscaba constantemente la felicidad, iba a elegir bien. Si yo tenía en mente siempre la felicidad como prioridad, como elemento decisivo, como factor determinante a la hora de decidir A, B o C, sabía que mi vida se iba a ordenar y que el caos que reinaba entonces en mi vida acabaría por desaparecer. Y así fue. Y así fue. Me llevó años, pero me di cuenta de una forma muy bestia que se me había olvidado tener la felicidad en cuenta. Se me había olvidado hacer de la felicidad la prioridad de mi vida. Y me di cuenta de que había construido demasiadas cosas, el 80 o el 90% de cosas de mi vida, teniendo en cuenta cosas como el orgullo, el ego, el placer, la competitividad, de alguna forma la rivalidad. Y cuando me di cuenta de ese error, no me sorprendió para nada cómo tenía configurada mi existencia, ¿no? Fue duro, pero la parte buena fue que me di cuenta de que tenía muchísimo margen y que cualquier cosa medianamente bien que hiciese se iba a notar muchísimo. La cosa para mí entonces estaba clara, y como dice el Dalai Lama en el libro, todo tomó una perspectiva absolutamente distinta. Todas las decisiones y elecciones que tenía que tomar en mi vida las pasaba por el filtro de la felicidad. Y me preguntaba constantemente qué opción de las que tengo disponibles ahora tiene más potencial para hacerme feliz. No diré que cada vez acertaba ni muchísimo menos, pero tenía siempre la tranquilidad y la paz de espíritu de saber que estaba eligiendo pensando en la felicidad, pensando en una cosa que era realmente buena para mí. Tuve así la primera constancia, el primer sentimiento en muchísimos años de estar buscando y de estar persiguiendo cosas buenas para mí. Hasta entonces me miraba al espejo y veía más bien al típico tío que no paraba de cagarla con su propia vida, ¿no? Y me miraba a veces al espejo y decía, jo, ya te vale, Juanito. Ya te vale, la madre que te parió. ¿Para qué coño hemos hecho esto? Y desde que puse la felicidad como guía, como norte en mi vida, pues empecé a elegir muchísimo mejor. Y toda mi vida empezó a ir también mucho mejor. Así que cuando tengáis que tomar una decisión, preguntaos cuál de las opciones tiene más potencial para haceros más felices. Y seguro que aunque os equivoquéis después, en el fondo no os estaréis equivocando. Y es por esto que yo digo que cuando uno hace las cosas bien, aunque pierda, nunca pierde realmente del todo. Y sigue teniendo siempre esa energía y esa voluntad y esa esperanza por seguir luchando, por seguir en ese camino hacia la felicidad, que es para mí el único camino que no puede dejar a uno colgado jamás. Y seguramente el único que vale la pena para todo el mundo igual. Así que por pelotas tiene que ser bueno. Nada más, nos vemos mañana, seguro. Paz.